Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gracias. licenciado. Hoy como que no se querían conectar, ¿no? Ustedes. Yo dije que buena onda, Lick nos va a dejar libre para que estudiemos para el examen de penal, dije yo. Mañana tienen examen de penal ustedes. Pobres, pobrecitos. Vamos a ver. Pero por lo menos veamos algo, ¿verdad? Y luego pues ya se ponen a estudiar. Está bien, Lick, gracias. Licenciado. A ver. Se recuerdan que estábamos viendo el salario, ¿verdad? Vimos los antecedentes del salario, la definición, la clasificación, alguna clasificación según la doctrina. eh, Vimos esa clasificación, pues, y ahorita serían las medidas protectoras del salario. Eh, pues ahí se ven fáciles, pero es porque ya están traducidas, digamos, ¿verdad? Lo que la ley señala. Pero las medidas protectoras del salario, evidentemente el mismo título lo indica. Son medidas para proteger el salario y entonces, es decir, a veces proteger el salario de las acciones que el propio trabajador puede realizar, ¿verdad? O proteger el salario de esas acciones conocidas como endeudamiento que pueda tener también el empleador, ¿no? Y entonces la ley establece ciertas medidas para garantizar el pago del salario y que ese salario también se destine para lo que fue creado. Ya vimos que el salario como tal, pues es la retribución que obtiene el trabajador, pues por eh, derivado del cumplimiento del contrato o la prestación del servicio, ya sean estos de alguna actividad intelectual o de carácter físico. Sin embargo, también es importante reconocer que el salario pues no se ha concebido actualmente como una figura del salario personal, porque el mismo ya ha trascendido a la responsabilidad que como seres humanos tenemos, ¿no? Y esa responsabilidad es acerca hacia nuestra familia, y entonces se ha convertido en un salario de orden familiar. Esencialmente para los que estamos casados, ¿verdad? Y en ese contexto tenemos una responsabilidad. Entonces, esas medidas pues son con el objeto de prevenir que el salario no cumpla o no llegue al destino que está previsto. Y entonces, dentro de esas medidas tenemos pago del salario en moneda de curso legal. Cuando mencionamos moneda de curso legal, pues gracias a Dios, pues no se les ha ocurrido establecer una moneda distinta, ¿verdad? Imagínense que coloquen en dólares, ¿verdad? Salvo que el Estado lo determine como una moneda de curso legal. En tanto eso no suceda, solo puede ser la moneda de curso legal y en nuestro país es el quetzal. Pago del salario mínimo. Otra medida, porque esa es la que garantiza que por lo menos el salario mínimo es el que debe de pagarse. Es lo mínimo que puede efectuarse y entonces es una medida de protección del salario. También tenemos el plazo para el pago de salario, ¿verdad? Tenemos pago semanal, quincenal, mensual, e incluso puede ser por hora, por día, según lo ocurre. La obligación del pago del salario completo. Es decir, una vez que nosotros prestamos el servicio,
pues el empleador está obligado a pagar nuestro salario completo, pues no tienen por qué pagarnos, fraccionarnos el salario, porque es una obligación que tiene el empleador. Tenemos la obligación del pago del salario directamente al trabajador. ¿Por qué directamente al trabajador? Imagínense que el empleador se meta a deudas, ¿verdad? Y, por ejemplo, que le haya prestado al trabajador y llegue a la empresa, pues a decirle, mire, pues yo le presté a él 20,000 quetzales, entonces yo vengo a retenerle a él parte de su salario y me hace favor, me da el 70% del salario del trabajador. Pues eso no es posible, ¿verdad? Porque existe una obligación de pagarle al trabajador. Ya entregándole a él, pues ya sus responsabilidades son otras. Vamos a ver. Y luego, pues tenemos el lugar de pago, que no puede realizarse en lugares donde se expendan o vendan bebidas alcohólicas, ¿no? Porque lo contrario, pues han visto tanto meme, ¿verdad? Que el trabajador feliz y invitando a todos los compañeros, pero en el fondo, pues sabe que ya se está quedando ya ha gastado el dinero para el sustento de su familia, ¿no? Y entonces son parte de las eh, eh, condiciones que la ley establece para obtener o llegar, darle el destino que corresponde al salario. La inembargabilidad de los salarios, son inembargables los salarios. Dice los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes, eso ya es fijo, no se pueden embargar los salarios mínimos. El 90% del salario mayores de 30 quetzales o más, pero menores de 100 quetzales, solo hasta un 90%. El 85% del salario es inembargable, de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales. Es casi inaplicable eso. El 80% de los salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales. Y se declaran inembargables el 65% de los salarios mensuales desde 300 quetzales o más, ¿no? Entonces significa que el monto máximo para que nos puedan embargar es de 35% de nuestro salario. Pero esos demás porcentajes son inembargables. Entonces, en el artículo 96 está establecido la inembargabilidad de los salarios. Anticipo del salario, pues puede efectuarse un anticipo, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, les estaba buscando. ¿Dónde está esto? Creo que va a haber una lectura bastante amplia. Vamos a ver. Lo voy a encontrar, que lo tenía aquí y se me perdió por estar dándole vuelta. Solo regreso un poco a la inembargabilidad del salario, porque en el 96 en el 97, perdón, hay una excepción a ese porcentaje, porque hay un porcentaje mucho más alto, es decir, que hasta el 50% nos pueden embargar, pero solo en un caso específico. Para satisfacer los alimentos, ¿verdad? Hasta un 50% nos pueden embargar.
Y hay otro que se refiere, sí, vamos a ver. eh, Cuando, digamos, tenemos un embargo eh, por alimentos, pues ya dije que es hasta un 50%, dependerá del monto que pues, el juez lo establezca, pero es hasta un 50% del salario y eso el juez lo va a determinar. Pero si este trabajador tiene deuda, ¿verdad?, de otra naturaleza, podrán incrementar hasta un 10% más, porque el 50% está destinado directamente para la alimentación. Entonces, quien tiene deudas se estaría quedando con un 40%. Esto dice la ley, pero ustedes saben que las deudas que han contraído a veces llegan los trabajadores solo a laborar, pero sin recibir retribución, dado que son demasiadas las deudas que tienen. Y los anticipos que haga el patrón aquí está por cuenta del salario y en ningún caso deben dar interés. Por eso les decía, no era ningún inconveniente. Está en el artículo 99. Las deudas que contraiga el trabajador con el patrono eh, se deben hacer pagos, vamos a ver, es en el 99 segundo párrafo, las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se deben amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago, excepto cuando el trabajador voluntariamente pague el plazo más corto. Es entendido que al terminar el contrato, el patrono puede hacer la liquidación definitiva. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, eso. Y la protección de salarios menores no pueden grabarse ni cederse. Y por preeminencia de créditos por pagos de salarios, es decir, cuando el empleador esté endeudado, pues va a tener acreedores que van a tratar de embargarle lo más que puedan, pero tienen un crédito de primer orden, son los salarios, entonces la preeminencia para el pago de esos salarios pues debe ser garantizada. Bien, y están concebidos como créditos de primer orden todos los salarios. Ahí estamos. Y una disposición general que todo patrono que ocupe permanentemente 10 o más trabajadores debe haber un libro de salarios. Bueno, eso lo vamos a leer desde, les voy a decir, tengo un código bien largo. Estas medidas protectoras vean desde el 89 al 102, por favor. 89 al 102 del Código de Trabajo. Y así como está ahí esa clasificación, en cada artículo que ustedes van a leer le van a poner ahí, por ejemplo, pago de salario en moneda de curso legal. Bueno, ahí está, se lo voy a poner, por ejemplo, en el artículo 90, el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Y ahí le van a poner medida protectora del salario. Sería pago en moneda de curso legal, aunque suene repetitivo, pero es para que ustedes tengan la demás clasificación. Entonces, del 89 al 102 van a ir buscando y ahí van a anotar el tipo de medida protectora del salario. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta y fueron observadores, a un costado les aparece un puntito, un check, un círculo y pues una figura, no sé cómo describirla, un rosetón, no sé.
Bueno, ¿qué significan eso? Yo lo que hice fue hacerles un resumen de qué tipo de medida protectora es esta. Entonces, aquí hay una clasificación de estas medidas. Hay frente al trabajador, frente al empleador, frente a los acreedores del empleador y frente a los acreedores del trabajador. Y entonces aquí, frente al trabajador, buscamos el círculo, dice protección del salario menores de 100 quetzales. No puede cederse ni grabarse. Es decir, esos 100 no se pueden grabar, no se pueden ceder. Es una medida que va hasta incluso frente al propio trabajador para que él no esté cediendo sus 100 quetzales. El puntito negro dice frente al empleador, es decir, porque son obligaciones que se le están dando al empleador, como el pago del salario de manera de curso legal, pago del salario mínimo, plazo para el pago del salario, y ven, ahí está la clasificación. Esta figura de rosetón, que les digo yo, de 4 rosetones, frente a los acreedores del empleador, porque dice por preeminencia de créditos por pago de salarios. Y entonces ustedes lo van a ver dentro de los artículos que les puse a leer, que eso es por preeminencia de créditos, es decir, tienen carácter de primera clase en caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualquier otro. Entonces tienen una preferencia. Y en el chequecito, frente a los acreedores del trabajador, pues está la inembargabilidad del salario en los montos que les digo, es inembargable hasta el 65% de 300 quetzales o más, ¿no? Entonces, son medidas protectoras del salario y entonces tenemos esa clasificación y lo que está al lado izquierdo, pues es todas esas medidas que ya contempla el Código del Trabajo. Entonces le colocan aquí medida protectora del salario, pago de manera de curso legal. Entonces, ¿qué tipo es? Igual frente al empleador. Y se van colocando en su código. Forman parte del salario. Vamos a ver. Forman parte del salario, el salario ordinario, el aguinaldo, la bonificación anual, las comisiones, las prestaciones adicionales en especie, que son las ventajas económicas, la participación de utilidades y todas las gratificaciones. Todo eso forma parte del salario. Y entonces, si les dicen con base en el salario base, entonces algún cálculo, pues no, salvo que la ley así lo establezca, que el cálculo debe hacerse conforme al salario base. De lo contrario, no. Y debe hacerse, y por esa razón yo les coloco ahí que cuál es, qué forma parte del salario, que es todo eso, ¿verdad? Y entonces forma parte para el cálculo de las prestaciones, ¿no? Y no forman parte del salario la jornada extraordinaria, pero sí forman parte en la indemnización. Las vacaciones, porque existe salario periodo de descanso, por ejemplo, si nos dan 10 días en diciembre, pues nos vamos a ir a descansar 10 días, pero nos van a pagar esos 10 días. Entonces, por eso forma parte de su pago mensual. El séptimo día existe un salario en ese periodo de descanso, ya está establecido ese mismo día. Entonces, por eso no se puede acumular un séptimo día, sino ya forma parte del salario. Viáticos tampoco, porque son erogaciones, pero no a cambio de trabajo, sino para los gastos. Entonces no sube el salario, sino que es solo para los gastos. Gastos de representación, pues no son ninguna retribución, es una erogación. Está vinculada con el servicio que se presta, ¿no? Y entonces, pues definitivamente no forman parte del salario.
tarea van a esquematizar la fijación del salario mínimo desde el artículo 88 al 115. Lectura de los artículos, perdón, es del 88 al 115 del Código de Trabajo. Vamos a ver. Sí, está bien, 89 se me había dado yo, pero ya es del 88 al 115 del Código de Trabajo. Del 103 arranca lo de la fijación del salario mínimo al punto 15. Entonces tienen que tener una lectura constante del Código de Trabajo. Como ven, es bastante práctico esto, solo que va a necesitar mucha lectura, por favor. El salario, las medidas que lo protegen a partir del 88 al 92 del Código de Trabajo. A ver. 78. Sí, las medidas protectoras del salario se rigen del 89 a 102, 102, 102. Me estaba perdiendo. A ver. Y lo que forman parte del salario no forman parte, es para que lo tomen en cuenta. Y esta tarea de la fijación del salario mínimo, que ya les dije que del 103 al 115. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Muy bien. Siempre, por favor, la recomendación de la lectura, porque ahorita es muy importante y es más código que otra cosa, ¿verdad? Y entonces, por favor, lean constantemente. Ese pequeño es un pequeño resumen, ¿verdad? Pero cuando lo lean el código, insisto que me escriban en su código de medida protectora en contra del trabajador, perdón, no en contra, frente al empleador, frente al trabajador, frente a los acreedores, para que ustedes hagan su propia clasificación. Ya lo tienen ahí, es mucho más práctico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿El esquema es a mano? Sí, o con computadora si quieren, no hay ningún problema. La cosa es que lo hagan. Gracias, Lick. Lick, eso solo es en base para un resumen nuestro, sin necesidad de entregárselo a usted como tarea, ¿verdad? Es correcto. Como una especie de Y guía para que estudien. y otra duda que quizás no me quedó muy clara es el salario mínimo es inembargable, entendía según comentaba Así usted. es. Ajá. Ok, o sea que cuando llega a una institución bancaria, X persona le debe y quieren ir y solo pagan el salario mínimo, ¿cuál es el procedimiento ahí, licenciado? Disculpe. Que es inembargable, ¿va? O sea, el empleador es el que no puede retenerle el salario, ¿va? Digamos que esa medida es con el empleador. Muy bien. Sí, preguntaba básicamente porque, pues, tristemente en nuestro sistema casi siempre se ven obligados y muchas veces por ignorancia y por ese mismo desconocimiento, pues, la gente lo permite, ¿verdad? O el mismo empleador, pues, dice, bueno, salgamos de las deudas, ¿verdad? Entonces, básicamente sería inembargable, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado. Y perdón, ahí en el artículo 97 es donde indica el 10%, el 10% más. Adicional, el último párrafo. Hagan una su tablita sobre ese porcentaje, ¿verdad? Para que les quede más claro. Bueno, vayan a estudiar, pues. Y les deseo éxitos mañana. No les quito más tiempo.
Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches.